Estefania Molina amb Xavier Vidalfolch, amb Afra Blanco, amb Joan López Alegre, ara mateix amb la vicepresidenta primera del Gobierno español. Señora Carmen Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Por acompañarnos en un día en el que hay tensión política y, en consecuencia, tensión informativa. Primera pregunta. ¿Por qué no publican ustedes el informe del Consejo de Estado que, según el Partido Popular, esconden? Primero, el Gobierno no esconde ningún informe porque no tiene ninguna obligación de tramitar los reales decretos con este informe. Nunca se ha hecho, ningún Gobierno lo hace. Por lo tanto, esto es el dedo del Partido Popular. La luna del Partido Popular es por qué el jueves pasado dejó tirado a su país sin votar a favor de un Real Decreto Ley que era simplemente el instrumento para la ejecución de estos fondos. Creo que el Partido Popular ayer hizo dos cosas absolutamente trileras. Una, confundir y mentir a la opinión pública porque los reales decretos no se tramitan con estos informes, porque estos informes son para el Gobierno, no para el Parlamento. Y sobre todo la segunda fue distraer la atención de lo que hizo el jueves, dejando literalmente tirado a su propio país en una política de anti-España en la que anda continuamente. Y luego yo creo particularmente, cuando terminó el día, que el verdadero informe de ayer era el de Bárcenas. Ese era el informe de Bárcenas. Ahora vamos a ir a Bárcenas, pero quedémonos antes con algunas palabras del propio presidente del Gobierno ayer en el Congreso que han sorprendido a propios del PSOE y a extraños de la izquierda. Estas palabras. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. El presidente del Gobierno y presidente del PSOE alabando sui generis, pero alabando a Abascal para molestar a Casado. Mire, es tan, meridiano lo lejos que está el Partido Socialista y el secretario general, que es presidente del Gobierno, de lo que representa a Vox como ultraderecha española, que el presidente ayer se limitó justamente a hacer una cosa de la que viene hablando desde que se inició esta pandemia. Unidad, unidad, unidad frente a los temas en los que nos jugamos la situación crítica que vive este país. Una unidad que le pedimos a todos. Y justamente ayer el presidente lo que hacía es reconocer que algunos son capaces en los momentos álgidos de estar en la unidad. Como el Partido Socialista y el presidente como secretario general no tienen nada que demostrar ni nada que decir acerca de lo lejos que estamos de la ultraderecha, de lo caro que mi partido ha pagado justamente a la ultraderecha española a lo largo de 150 años pronto que vamos a cubrir, hay que verlo de otra manera. Ayer lo que estaba puesto en el tablero por el presidente era dónde estaba el Partido Popular y dónde estaba Ciudadanos, que tiene un mantra continuo. Somos moderados, somos moderados. ¿Dónde estaba la moderación de Ciudadanos? Cuando además conocían el Real Decreto Ley antes, pudieron hablar de ese Real Decreto Ley antes, incluso lo dejaron tirado y mintieron en la tribuna cuando dijeron ¿cómo se trae esto aquí sin que lo conozcamos? Ese era el problema. El problema no es en absoluto que tengamos nada que ver con Vox ni el presidente. El problema es que el presidente lleva diciendo desde hace un año unidad para los temas importantes, que el país está atravesando una situación crítica. Bueno, pues en esa unidad parcial supo estar un grupo con 52 escaños y otro, y no supo estar quien tenía que estar, que era el Partido Popular. Repito que el debate de ayer fue todo el rato solo de dos cosas. Una, de que el Partido Popular quisiera que nadie se acordara de lo que hizo el jueves, Ciudadanos también, y dos, que por la tarde íbamos a conocer el informe del día, que era el de Bárcenas. Eso fue lo que ocurrió ayer, porque por lo demás el Gobierno se asesora del Consejo de Estado. El Consejo de Estado a veces emite informes que se los pedimos, que no es obligatorio que se los pidamos, pero lo hacemos. Que habitualmente el Consejo de Estado nos da la razón en cosas y en otras nos la quita. Que el Gobierno, si lo tiene que asumir, lo asume, y si no, hace lo que considera oportuno. Pero esto es así desde hace 42 años. Luego, ¿dónde estaba ayer el problema? El problema estaba en Bárcenas y el problema estaba en el jueves pasado, no estaba en el día de ayer. Ahora voy a Bárcenas, pero me queda todavía una pregunta sobre este capítulo. ¿Entiende usted hoy, con toda esta polémica, que la abstención de Vox fue un regalo envenenado? Vamos a ver, la abstención de Vox no fue ningún regalo y por tanto no se puede adjetivar de nada. Yo creo que Vox decidió abstenerse porque pensaba que Ciudadanos iba a votar que sí. Repito, pongamos el foco en Ciudadanos, que habla todo el tiempo de estar en el centro, de ser moderados, de saber dónde están, dónde estaba Ciudadanos, que repito,
conocía el texto del Real Decreto Ley antes de que llegara a la Cámara. Pudieron estar en ese Real Decreto Ley y dejaron tirados a su país porque estaban en elecciones en Cataluña. Esta es la verdad de lo que ocurre, no les mintamos a la opinión pública. Así que lo que ocurrió allí fue que Vox consideró que el Real Decreto salía porque Ciudadanos tenía que haber estado en el sí y el Partido Popular se tendría que haber abstenido. Y fue un juego de esas tres derechas que no calcularon bien o que no se coordinaron y como resultado final ocurrió algo que tenía que haber ocurrido de buena fe. Y es que todos tenían que haber estado detrás de un Real Decreto, repito, que ni contenía los fondos, ni contenía los objetivos, ni cantidades. Solo era la manera en cómo podemos, de aquí al año 26, ejecutar esos fondos para el bien de la crisis que está sufriendo este país. Por cierto, ¿dónde estaban los independentistas catalanes por Cataluña? ¿Dónde estaban los partidos catalanes que se supone que están ventilando siempre los intereses de Cataluña, que decidieron también que no nos pudiéramos gastar los 140.000 millones y lo que le puede corresponder obviamente a Cataluña? ¿Dónde estaban los catalanes ese día? Pues esto fue lo que ocurrió. Lo que ocurre es que últimamente la política está en una situación de trilerismo que lo vuelve todo del revés, pero que sepan los ciudadanos que ese día lo que nos estábamos jugando era poder gastarnos esos fondos con rigor y con rapidez. La política está de campaña y en campaña, ¿no? Porque lo que sucede ahora en Cataluña puede y va a tener repercusión en el gobierno de España. ¿Cómo ve usted la campaña electoral y en qué medida este juego que Esquerra Republicana está haciendo de, según cómo y mayoritariamente, ayudo al gobierno español, pero ya advierto que no voy a pactar si las circunstancias así lo indican con el PSC? ¿Cómo entiende usted esa disparidad? Déjeme que ponga esto en contexto, porque yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña en la última década hay que ponerlo en contexto. Y yo creo que este último episodio del independentismo catalán, que tiene raíces largas en su historia, es la historia de un intento completamente alocado y fracasado. El siglo XXI y los problemas globales de todo lo que tocamos los ciudadanos del mundo, y mucho más las sociedades desarrolladas como la nuestra, como la española, en el contexto de Europa, que es un territorio que se está federalizando por minutos. A la vista está que en esta crisis Europa ha salido fortalecida, incluso saliendo el Reino Unido de ella. Yo creo que es una intentona literalmente ya fracasada y casi esperpéntica. Ha llegado a su techo. Y yo creo que ahora anda el independentismo intentando colocar un mensaje que ya no entra en la sociedad catalana, salvo en los términos evidentemente puramente identitarios y emocionales. A Cataluña se le ha hecho un daño tremendo, se le ha metido en una frustración tremenda y hay que sacarla de ahí. ¿Quién la va a sacar de ahí? Quien sea capaz, evidentemente, de estar en un espacio de realismo, de realidad política, de realidad. Cataluña lleva 10 años metida en debates que son puramente teóricos y puramente nominales, hasta el punto de que ayer parece que Puigdemont, que no está aquí porque ha huido, nos dijo qué es lo que está pasando con la COVID aquí sin estar aquí. De eso es de lo que va a salir Cataluña. Y yo imagino que ahí el independentismo, en realidad, lo que se está debatiendo no es tanto en ganar las elecciones, sino en qué va a hacer el día después, porque esta década se ha acabado. Esta última intentona histórica del independentismo se ha acabado y lo saben, creo que lo saben ambos. Por eso creo que la alternativa y la solución para muchas cosas en Cataluña, sin perfecciones, es el PSC. Y es nuestro candidato. Les dijo ayer Rufián en el Congreso de los Diputados que ustedes, el Gobierno, junto con los jueces, estaban detrás del mantenimiento de la fecha electoral con todos los riesgos que esto comporta, hasta tal punto que a día de hoy parece que son ya más de 20.000 las personas que por sorteo les correspondería ir a una mesa electoral, estar allí el 14, que han presentado alegaciones ante la Junta Electoral, por miedo. Pues yo creo que es sabido en toda España, por supuesto en Cataluña, el aprecio que tienen algunos sectores del Poder Judicial por este gobierno. Creo que el señor Rufián esta vez ha calculado mal el tiro. Pasa por alto dos cosas muy importantes, que ayer se las recordó el presidente. Las elecciones las ha convocado el Parlamento de Cataluña, que por cierto está disuelto. Es un ejecutivo quien se atreve a suspender unas elecciones con un Parlamento disuelto. Eso es ilegal en democracia.
Y es el Partido Socialista de los Catalanes el único partido que dice que independientemente de la fecha y de los cálculos políticos, eso es proteger la democracia. Curiosamente, que tampoco se ha destacado demasiado, en ese viaje de suspender unas elecciones con un Parlamento disuelto, repito, que es a lo que ha respondido el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, se alían, qué curiosa alianza, Indepes y el Partido Popular y Ciudadanos. Ellos que nunca van con los independientes y con los independentistas, ellos que nunca van, en esto iban. Qué curioso. La diferencia del País Vasco y de Galicia es que allí hubo unanimidad de todas las fuerzas políticas. Si hay unanimidad de todas las fuerzas políticas con un Parlamento disuelto, lo que representa desde el punto de vista político y jurídico es que todo el Parlamento está de acuerdo. El Parlamento catalán disuelto no estaba de acuerdo por cuanto mi partido, mis compañeros catalanes pensaban que con un Parlamento disuelto, que era el que convocaba, por cierto que convocaron los independentistas con sus cálculos, que lo tienen protegido por ley, porque quien gobierna puede disolver, la ley te protege y te permite que tú hagas tus cálculos, te lo permite una vez. Lo que no te puede permitir es el privilegio de hacer tus cálculos electorales 2 veces. Y el señor Rufián sabe cuánto nos apoya a este gobierno un sector determinado. Es decir, que han fallado unos cálculos políticos. Nuestro país afortunadamente tiene una democracia, segura y de calidad, y ahora que se dejen de ambajes y que lo que vamos es a que las urnas hablen. Pero fíjese, es curioso porque además un mantra del independentismo es: no hay nada más democrático que las urnas hablen. Ponen urnas cuando no toca, y ahora que tocaban, pues tenían dudas de qué es lo que iba a ocurrir con ellas. Para cerrar el capítulo de la campaña electoral, sabe que a través de las encuestas se hacen evidentemente proyecciones para el día después. Esto es un riesgo, ya lo sabemos, porque también las encuestas se pueden equivocar, pero esas proyecciones lo que indican es que si se mantienen los vetos cruzados, hay un altísimo riesgo de que al cabo de un tiempo no tengamos los catalanes que volver a las urnas, porque se podría bloquear la composición de un gobierno. ¿Dónde y por dónde pasa la solución, según usted? Porque, por otra parte, eso también seguiría teniendo repercusiones en la estabilidad del gobierno español. Y supongo que ustedes no quieren esta inestabilidad por demasiado tiempo. Mire, yo comprendo la pregunta que me hace porque está bien formulada en los cálculos que hace usted, porque, bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Pero no tengo yo la percepción de que eso vaya a ocurrir. Creo que todos los partidos políticos, desde luego los grandes, y desde luego nosotros como socialistas en Cataluña, somos conscientes de que a Cataluña hay que sacarla del lugar de absolutamente embarrancamiento donde la ha metido el independentismo. Creo que nadie en su sano juicio político va a abocar a Cataluña después de unas elecciones que transcurren evidentemente, como ya han transcurrido otras en el mundo en plena pandemia, a que no haya gobernabilidad en Cataluña. Pero también es verdad que nuestro candidato y nuestra posición es absolutamente clara. Si nosotros podemos formar gobierno, será un gobierno progresista en la línea de los apoyos que ya ha dejado absolutamente claro nuestro candidato Salvador Illa. Nosotros no estamos en el proyecto independentista, no estamos en eso, es sabido, pero también somos conscientes de que Cataluña necesita salir de donde está y a dónde la han colocado los independentistas con una frustración tras otra. No calculo que no haya gobernabilidad en Cataluña y por lo demás es clara la posición que mantiene nuestro candidato en las alianzas que nosotros podemos tener y las que no podemos tener, evidentemente. Pero siguiendo con los números que aportan las encuestas, este supuesto gobierno progresista difícilmente podría sumar sin el apoyo de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana dice que nunca va a pactar con el PSD y el candidato Illa dice que nunca va a aceptar los votos del independentismo. ¿Cómo se sale de ahí? Esto es también algo absolutamente conocido en términos políticos. Nosotros en este momento estamos en una campaña donde lo que intentamos es el mayor apoyo electoral posible para poder gobernar Cataluña, que además yo creo que hay una altísima probabilidad por cuanto hay mucha gente que sintiéndose independentista sabe perfectamente que Cataluña no puede transitar por esa vía. Repito, estamos en una campaña electoral.
nuestra posición es completamente clara. Nosotros somos un partido político, mis compañeros en Cataluña y el PSOE en España, que hemos dicho muchas veces que estando en las antípodas del independentismo reconocemos a nuestros adversarios políticos, a diferencia del Partido Popular, que ayudó mucho para llevar a Cataluña a la situación en la que está también. Pero eso no significa que yo calcule, ni que calcule en este momento nadie que Cataluña se va a quedar absolutamente varada, por mucho que los resultados electorales estén en este momento en las encuestas ajustados. No lo creo, porque francamente creo que 10 años tremendos han tenido que dejar mucha lección en todo el mundo y particularmente la han dejado en los catalanes, que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que por esa vía no se puede ir, porque el independentismo fundamentalmente lo que le ha hecho a Cataluña es mentirle, decirle que se podía hacer lo que no se podía hacer, pagar unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y esa es una lección tan grande y tan palmaria que creo que va a pesar mucho en el electorado y naturalmente lo que ocurra al día siguiente para conformar la gobernabilidad de Cataluña. No imagino otro escenario que la gobernabilidad. Llegados a este punto, a la gobernabilidad, hipótesis, ¿sacrificarían ustedes la presidencia de la Generalitat a favor de Esquerra Republicana a cambio de que Esquerra mantuviera la estabilidad del gobierno español? Vamos a ver, es que la estabilidad del gobierno español no la mantiene tampoco Esquerra Republicana. A la vista está que el otro día el Real Decreto tan importante, nosotros le denominamos el Real Decreto de los instrumentos para la ejecución de los fondos europeos, Esquerra Republicana se retiró, en muchas ocasiones se retira. Nosotros somos un gobierno que decimos constantemente, y lo decimos porque es verdad, que salvo el apoyo de Vox, que nunca lo hemos pedido tampoco el otro día, repito, el otro día fue un cálculo de las tres derechas que acabó como acabó, nosotros siempre hemos dicho que estamos trabajando continuamente con aritméticas que son variables dependiendo también de las materias que tenemos que convalidar o de las leyes que sacamos. Tampoco es un apoyo estable en Esquerra, a la vista está el otro día y en algunas otras cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y naturalmente eso dependerá de los resultados de lo que decida mi partido y el candidato sobre todo, Salvador Illa. ¿Qué es lo que repito, insisto? Creo que hay que decirle a Cataluña que el día 15 tiene que abrir una nueva puerta a un espacio radicalmente distinto de la política en Cataluña. Existiendo el independentismo, porque existe, tendrá que ser un independentismo que entienda, Esquerra lo dice, aunque ahora en campaña no pueda, que tiene que estar en otros parámetros, que no hay una base para meter a Cataluña en esta situación completamente injusta y alocada donde la han llevado. Son 10 años. Y en ese sentido yo no entiendo otro escenario. Esquerra tomará sus decisiones con arreglo, pero al día siguiente continúa el gobierno de España, como es lógico, y ellos sabrán el espacio en el que quieren estar. Pero Esquerra tampoco está siempre con el gobierno de España, es evidente. 9 i 7 minuts, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno español en directe en aquest programa. ¿Qué imagen le viene a usted a la mente? Es fácil deducirlo, pero más allá del tópico, cuando lee que Bárcenas cuenta que en 2009 le entregó la documentación de la doble contabilidad a Mariano Rajoy y este la pasó por la trituradora. Mire, una España que uno no querría que existiera ya en democracia, de unos comportamientos de una derecha que hunde sus raíces muy largas en el tiempo y que cree que cuando se está en el poder se está de manera impune y sobre todo se está para algo que dijo, ahora lo recordamos, ¿no? Un insigne militante y alto cargo del Partido Popular, que es que se estaba en política para enriquecerse. Esa fue la razón por la que mi partido y el secretario general y ahora presidente un día decidió que había que jugársela, poniendo en marcha por primera vez una moción de censura, en fin, en el ámbito nacional, que salió adelante. No es la primera vez que la figura se utilizara, pero sí la primera vez que salió adelante. Y recuerde usted que lo que nosotros decíamos, además de la famosa sentencia, es que estábamos delante de un partido que tenía gravísimos problemas de corrupción y que ese era el partido que estaba gobernando. Pues este es el asunto, que eso tenía unos visos de verdad
completamente absoluto. Es una España que tú no quieres que exista en democracia. En democracia pueden existir responsabilidades personales puntuales, nadie está a salvo, ningún país está a salvo, pero 30 años enteros con un método establecido, implicado todo un partido que iba a las elecciones con mejores armas que los demás, implicando un sector empresarial, manejando recursos incluso personales para cada una de estas personas que son nombradas ahora por Bárcenas, que lo cuenta Bárcenas, que estaba allí, que era el gerente, el tesorero, que no era alguien que pasaba por la puerta, que implicaba al propio presidente del gobierno, que estamos hablando de una cosa tremenda durante 30 años que gravita sobre un partido que ha gobernado España durante mucho tiempo, y dijimos, este partido no puede gobernar este país. Esa fue la razón por la que la moción de censura salió adelante. Esa es una España que nos gustaría, repito, ningún país está a salvo de que existan elementos puntuales de corrupción, ningún país, desgraciadamente ninguno. Pero aquí es que estamos hablando de 30 años de un partido tan importante, de una situación organizada, con un método y de una afectación tremenda, y que quien lo está contando lo sabe. Dice Javier Maroto, escuchémosle, que es cosa del pasado. Nos es completamente irrelevante. Para nosotros Bárcenas es la parte del pasado más pasado del PP. Y las personas que ocupan la dirección del partido, si hemos hecho alguna cosa, es combatir precisamente actuaciones como la de Bárcenas. ¿Qué le parece? Me parece insultante, porque me parece insultante que alguien sin el más mínimo pudor de humildad y de perdón y de respeto a los ciudadanos diga esto, cuando lo que se está, en fin, evidenciando en los tribunales es un asunto gravísimo. Sobre todo porque su líder habitualmente, casi todas las semanas en la Cámara, nos recuerda lo bien que lo hace el Partido Popular. Todas las semanas nos recuerda cuando ellos gobiernan. ¿En qué quedamos? Cuando ellos gobiernan con esta presunta corrupción lo hacían bien, pero ¿qué pasaba mientras no gobernaban? Que presuntamente cobraban dobles sueldos sin declarar Hacienda a las obligaciones fiscales de todos los españoles, que estaban haciendo contratos a empresas sin ningún tipo de mérito ni de concurrencia, sino porque daban donaciones al partido. ¿Ese era el partido que nos gobernaba bien? Eso lo dice el señor Casado todas las semanas. ¿En qué quedamos? ¿En que tienen historia, que ese partido es el suyo, o este partido lo fundaron antes de ayer el señor Maroto, Casado y el resto? ¿En qué quedamos? Se tienen que aclarar, y si no, pues se tendrán casi que refundar. Y lo otro es un insulto a la inteligencia de la opinión pública de este país. Usted empezaba citando aquella famosa máxima de Rabindranath Tagore de mirarse el dedo cuando el dedo señala a la luna. Miremos a la luna. Y en la luna encontramos otra nueva polémica entre el PSOE y Unidas Podemos a través del proyecto de ley trans, que parece que usted no comparte, a diferencia de lo que plantea su compañera de gobierno, Irene Montero. Pues mire, yo comprendo que, en fin, todavía puede resultar más o menos novedoso en la política española que el gobierno de la nación lo gobierne un gobierno de coalición. Yo comprendo que todavía puede ser una cierta novedad. Pero yo lo vivo con bastante más normalidad. Unidas Podemos y el Partido Socialista tienen en esto posiciones diferentes, pero bueno, las tenemos en otras cosas. De eso se trata, de que gobernamos juntos, teniendo que resolver en muchas ocasiones posiciones contrapuestas. Pero esto es la democracia, la vida misma. Lo contrario sería haber ganado las elecciones con 120 escaños y haberle dejado que gobernara a la derecha. Fíjese, era la otra opción. Esta era una opción absolutamente idónea, que gobernara un partido con otro partido de izquierdas para tener un gobierno que en estos momentos creo francamente idóneo para atravesar lo que estamos atravesando, porque hemos decidido proteger a esta sociedad lo mejor que hemos podido. ¿Qué me preocupa a mí? A mí no me preocupan las discrepancias que los dos partidos tenemos en relación a algunos aspectos. Lo que me preocupa es que lo resolvamos bien, por 3 razones. Una, porque me parece que es una buena noticia que una democracia se plantee ampliar y proteger derechos de colectivos que están particularmente discriminados. Los colectivos que forman parte de las siglas que todo el mundo conoce, LGTBI. Me parece que es una buena noticia a la que tenemos todos que procurar concurrir. Que otros países han avanzado, hay legislación, otros la están haciendo y otros la acabarán haciendo,
porque se trata de proteger, repito, derechos. 2, que lo tenemos que hacer con calidad normativa, porque son leyes que tienen que ser muy escrupulosas, porque afectan evidentemente a elementos nucleares de la vida de todos, no solamente de esos colectivos, sino también de las del resto de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y que lo tenemos que hacer con la seguridad jurídica suficiente como para que los nuevos derechos que entren en el tráfico jurídico no supongan ningún tipo de merme de colisión para derechos preexistentes. Esto se llama acuerdo político y se trata también de finura jurídica, que no es fácil, es mucho más fácil encontrar acuerdos cuando se dice un plan en marcha para no sé qué cosa, al que se le pone tanta cantidad o se le pone más, ahí se encuentran acuerdos rápidos y aquí necesitaremos trabajar lo más rápidamente posible, pero con criterios, repito, de calidad normativa y de seguridad jurídica. Nada diferente a lo que han tenido que hacer en otros países con una legislación, permítame que se lo diga, en el derecho comparado, que conozco muy bien, donde ha habido avance y luego la misma legislación ha vuelto para atrás en algunos países porque no era viable. Quiero decir que tenemos que hacerlo con la suficiente seguridad con la que nos planteamos en este gobierno todos los proyectos que sacamos, pero no hay más. Pues no hay vayamos al ejemplo concreto. ¿Comparte usted el umbral de edad de 16 años para poder cambiar de sexo sin necesidad de aval médico ni científico? Mire, el problema no es solamente la edad. El problema no es solamente la edad. Estos asuntos relativos a los menores tienen que estar particularmente protegidos por cuanto que son menores. El problema no es la edad. El problema es que tenemos que generar nuevos derechos que tienen que entrar a funcionar con otros derechos que ya existen. Los derechos nunca son absolutos en democracia. Siempre tienen límites que los ponen otros derechos con los que conviven tus derechos. Ningún derecho es además absoluto. Todos tienen perfiles de colisión con otros. A mí no me preocupa los detalles que son no secundarios, pero están en otro plano. A mí lo que me preocupa son los conceptos con los que vamos a trabajar. ¿Y hay en este proyecto conceptos que a usted le preocupe especialmente? Claro, a mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Eso tendrá que tener unas garantías, una estabilidad y unos criterios como tiene el derecho exactamente en términos de seguridad en otros países. ¿Entiende usted entonces que este proyecto de ley está jurídicamente poco fundamentado o mal fundamentado? No. Lo que quiero decir es que yo comprendo que es un tema muy delicado y muy importante, lo entiendo. Entiendo que es llamativo porque nunca lo hemos vivido hasta ahora. En cualquier país europeo están acostumbradísimos a que dos partidos tengan que negociar en los gobiernos y para nosotros todavía es una novedad, lo entiendo perfectamente y entiendo perfectamente que hay unos colectivos que demandan protección y avance de sus derechos con todo el derecho del mundo a los que tenemos que atender y que son tres cosas que tienen su complejidad. Pero mire, todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres que se han hecho en este país las ha hecho el Partido Socialista. Todas han sido recurridas por la derecha española. Todas han pasado la prueba del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dado por bueno el desarrollo que ha hecho el Partido Socialista cuando hemos gobernado con dos mensajes que me va a permitir que los destaque porque son muy interesantes. Uno, cuando ha dado por buenas las leyes de igualdad del Partido Socialista, ha dicho, bien interpretada la Constitución española. Ustedes han interpretado bien el valor superior de la igualdad de nuestro texto constitucional con arreglo al 14 y al 9 de la Constitución. Y dos, jurídicamente lo han hecho bien, ese desarrollo político, porque no incurre en inconstitucionalidad. Eso es lo que quiere volver a hacer el Partido Socialista de la mano de sus socios de Unidas Podemos. Y no convirtamos, yo en esto pido un poco de ayuda a todo el mundo, no convirtamos una ventana de avance de los derechos que es buena para una democracia en una especie de quimera. Y en ese sentido, repito, el movimiento feminista, las feministas de donde yo provengo, que es, repito, el único grupo humano que no somos un colectivo, todo lo demás es un colectivo, incluidos los hombres, por cuanto las mujeres somos más en el mundo, en todas las sociedades. El movimiento feminista es el gran paraguas que ha protegido a estos colectivos siempre. Lo va a volver a hacer
pero tenemos que seguir trabajando, pero el repito, movimiento feminista en seguridad jurídica. En este capítulo está también muy dividido y muy encrespado, ¿eh? El movimiento feminista hace su trabajo, que es el de seguir bregando nada más y nada menos que por el avance en términos de justicia de los derechos de las mujeres en una sociedad democrática. Evidentemente, hace su trabajo. Acabamos, porque sé que tiene una agenda muy completa, como todos los días, y que la están esperando, y no quisiera que llegara tarde por nuestra culpa. Le agradezco su amabilidad en una jornada informativamente tan tensa y tan densa como la que usted está protagonizando hoy. ¿Cuántas veces, a partir de ese concepto de que no hay excesiva tradición de gobiernos de coalición, les han dicho a ustedes, y usted en concreto a sus socios, decidíos, o gobierno u oposición? Vamos a ver, yo no sé. Mire, tengo 63 años, he estado en el gobierno de España ya en 3 legislaturas, 8 años en el gobierno de Andalucía, he sido vicepresidenta del Congreso de los Diputados, tengo alguna mili hecha, ¿no? Pero no le veo canas. Bueno, me las pinto. Ahora voy a dejar de pintármelas, también lo aviso, porque aquí 2 compañeras de usted, periodistas, estamos un poco hartas las mujeres de tantas dictaduras de estas de la belleza. A veces te entran ganas de pasar de esto, ¿no? Pero déjeme que le diga... Volvamos a eso. Este paréntesis compañeros de izquierdas, decidíos, o gobierno u oposición. Quiero decir que cuando se tiene una cierta edad también se goza de una cierta perspectiva, ¿no? Yo comprendo que para Unidas Podemos, con 35 escaños, gobernar con un partido con la trayectoria del PSOE con 120, entrar por primera vez en el gobierno, caernos todo lo que ha caído en lo alto de este país, que entramos el 7 de enero y estamos declarando el estado de alarma por primera vez en nuestro país, confinando a todo el país el 14 de marzo, es tremendo. Yo soy en esto muy comprensiva a veces de las situaciones que todos tenemos que asumir en ese sentido, pero al final, ¿sabe usted con lo que me quedo? Me quedo con lo que yo creo que se quedará cualquier hombre o mujer que me esté oyendo ahora mismo, con las leyes que hemos sacado adelante, con los 3,5 millones que hemos metido en ERTE, de los cuales ya solo quedan 739.000, de los casi 200.000 millones que hemos puesto entre ayudas directas y deuda y ayudas indirectas para proteger la economía española, del esfuerzo que hemos hecho desde el punto de vista sanitario, haciendo unos presupuestos generales del Estado contra todo pronóstico, los hemos sacado adelante, donde crece casi al 80% la apuesta por la ciencia y por la investigación y el 75% por la sanidad pública. Créame usted que si tuviera 40 años a lo mejor estaría en el dedo, pero resulta de que a esta edad estoy en la luna todo el rato, y en ese sentido yo me quedo con lo que conseguimos llevar al boletín oficial del Estado, a los presupuestos, al trabajo del día a día. Y todo lo demás pues forma parte, repito, de un camino que España va a tener ya que asumir siempre, igual que ocurre en cualquier otro país. Y yo se lo recuerdo al Partido Popular, que ayer se lo decía la señora Gamarra, ellos la única ley política con la que trabajan es la del embudo. Nos recuerdan a nosotros que somos un gobierno de coalición y se ve que por las mañanas no se levanta en Madrid y escucha el de aquí, o el de Murcia, o el de Andalucía, que ellos además son 3 partidos porque tienen a Vox tirando detrás todo el tiempo. Con su habilidad no me ha contestado, con lo cual sí... No, mire, sí le he contestado. Dígame cuántas veces, por lo menos, me admite que alguna vez usted le ha dicho, aunque sea cariñosamente, sin voluntad de hurgar en la herida, a sus compañeros de gobierno de Unidas Podemos, decidíos algún día, aunque sea como un chiste. No, pero no, yo creo que estas cosas se dicen a veces con mucha más normalidad de la que parece. Yo me reúno todos los jueves con todos los equipos de todos los ministerios y tenemos un ambiente bastante bueno. Yo muchas veces lo digo, esto no puede ser, jurídicamente no puede ser. Esto es una traba. No, una traba, es que el Estado de Derecho no es una traba. Esto no se llaman problemas burocráticos, esto se llama Estado de Derecho. Venga, tiramos. Esta tarde tenemos que volver a revisar esto. Tenéis mañana hasta las 12 de la mañana para terminar esto, que lo quiero ver, si no, no lo podemos pasar a Consejo de Ministros. Pues esto es que es normal, pero se lo digo a compañeros míos de ministerio que los tiene mi partido también, ¿eh? Le digo, esto no. Yo creo de verdad que lo vivimos con más normalidad de lo que parece, aunque es verdad que muchas veces tenemos puntos de vista contrapuestos, como usted señalaba, con la legislación que vamos a hacer para proteger a los colectivos LGTBI, que la vamos a hacer, va a salir bien, costará su trabajo,
pero los colectivos llevan mucho tiempo esperando que España dé ahí un paso. Señora vicepresidenta, gracias por acompañarnos. Me gustaría que un día me invitara para estar en un rinconcito, solo callado, para tomar nota de cómo usted, con esa habilidad, pero también con esa contundencia, les dice a sus compañeros, tenéis 24 horas para preparar eso o para cambiar aquello. Piense que tengo mucha responsabilidad porque ese órgano es el que prepara el Consejo. Somos 54 personas, todos los secretarias de Estado. Alguien un día dijo, esta mesa es el Estado español, que es quien lleva el trabajo al Consejo de Ministros. Tengo mucha responsabilidad y la llevo lo mejor que puedo. Y yo le agradezco que ante tanta responsabilidad haya hecho un hueco en su agenda hoy precisamente para compartir este tiempo de radio y de información con nuestros oyentes. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.